Bison Trade, me parece que ya nos acompaña. Efectivamente, Ignacio, muy buenas. Muy buenas. Bueno, dato de inflación mayorista, el que tenemos en el día de hoy. La pregunta es, ¿va a provocar una reacción en los mercados tan importante como la que veíamos en el día de ayer? Y sobre todo, ¿provocaría también que la Reserva Federal pudiera ser más agresiva en su subida de tipos? Hombre, es compleja la pregunta porque ya estamos viendo cómo los efectos están siendo bastante violentos y hemos visto cómo el mercado ha reaccionado y estamos viendo cómo estos datos no vistos desde hace 20 años de inflaciones es muy probable que tengan efecto, ¿no? Y comentabais antes que esta situación del euro tampoco era demasiado arriesgada. Es muy probable que esta situación veamos como igual en Estados Unidos no sea tan caótica. Incluso acabamos de conocer varios informes de varias gestoras que incluso afirmaban que incluso podían no verse en una situación de recesión en Estados Unidos. Sí que ya es cierto que no, estamos descontando esa situación. Y por ello bueno, vamos a ver cómo estos datos macro van a impactar en un mercado ya muy tensionado, que es algo que estamos viendo, están descontando los mercados, que pensábamos que iba a ser una situación más de septiembre-octubre y estamos viendo cómo en estos momentos el mercado está muy reaccionario. El dato de inflación mayorista, Ignacio, no sé si tienes algún dato o también sensaciones personales sobre cómo podría salir. Ayer salió peor de lo esperado, finalmente, el dato de inflación al consumidor, de IPC. ¿Qué podríamos esperar del día de hoy? ¿Podría haber alguna sorpresa? Hombre, yo el mercado está descontando de que sea peor de lo esperado, pero ya en esta línea, sería muy raro que tuviéramos una reacción muy violenta del mercado debido a que estamos esperando pues no buenas noticias y esto hace que la tónica sea la misma de la que estamos viendo en relación con la minorista. Y esto, bueno, parece ser que creo que se va a retrasar un poco las mejorías de estos datos hasta ya casi más 2023. Y esto al final es una buena noticia porque es un poco en línea de lo que estábamos esperando. Y esto hace que el mercado siga la línea que estábamos previendo. Bueno, por otra parte, Ignacio, también tenemos hoy otro factor al que mirar desde luego en los mercados, que son los resultados del sector bancario. Tenemos las cuentas ya de JP Morgan, de Morgan Stanley, las han publicado antes de que suene la campana, antes de las 3:30 de la tarde y de que arranque ya Wall Street. Y por un lado, bueno, pues tenemos caída de beneficios en ambos casos. JP Morgan menos 28% de beneficios porque ha aumentado las provisiones por el hecho de que necesita cubrir pues posibles impagos que se puedan producir, teniendo en cuenta sobre todo el escenario de posible recesión que tenemos en Estados Unidos. Lo ha dicho el propio banco. Y luego, por otro lado, tenemos a Morgan Stanley, que también ha reducido el beneficio en un 29%, pero esta vez porque su negocio de banca de inversión pues no ha ido tan bien y sus ingresos en este negocio han caído un 55%. Así rápidamente, ¿qué valoración podrías hacer de estos dos resultados, Ignacio? Era bastante previsible que viéramos, previsiones y resultados por debajo de lo esperado. Esta semana es muy crítica para el sector bancario. Vamos a conocer los resultados y estas confirmaciones que pueden afectar al sector financiero y ver cómo va a evolucionar de cara a este último semestre del año, a ver cómo pueden ser las previsiones. Ya estamos viendo que podría ser un año que igual podría afectar positivamente con esta subida de tipos, incluso más agresivamente en Estados Unidos, pero estamos viendo cómo las turbulencias financieras y más aún estas grados de incertidumbres están pasando factura y creo que muchos bancos o muchas entidades financieras están realizando provisiones mayores de las previstas para poder mitigar los riesgos que pueda haber de cara no solo a este año, sino a los empeoramientos de las previsiones del año que viene. Veremos finalmente cómo abren hoy también estos dos bancos, si finalmente abren a la baja, como hemos podido ver, por ejemplo, en preapertura, en el caso de JP Morgan, que estaba cayendo más de un 3% por esa reducción de sus beneficios. También te quería preguntar por el eurodólar. No sé si has escuchado hoy a Paolo Gentiloni, comisario de Economía, que ha hablado sobre esa paridad y ha dicho que, básicamente ha negado que el euro esté débil, dice que el euro está fuerte, pero es que el dólar está más fuerte que el euro. Vamos a rescatar esas declaraciones, por si acaso no las habías escuchado, para poder analizarlas en profundidad. Ignacio, vamos a escucharlo. We can't consider it as a positive
factor, despite the fact that it has also positive consequence, of course, for our export-oriented economies, but overall we can't consider it a positive factor. But I repeat, the euro is showing its strength, but the dollar is strengthening. Bueno, no lo ha dicho directamente, pero básicamente ha negado que el euro esté débil. ¿Tiene razón o es que acaso la Unión Europea se está intentando convencer de que el euro no está débil? Bueno, la verdad es que en parte tiene razón, pero a mí no me parece una noticia demasiado positiva, debido a que un dólar tan fuerte hace vernos que es una divisa refugio y está haciendo que el resto de divisas se vean perjudicadas. Y esto hace también que las materias primas estén más caras y por ende, no nuestras economías, pero también las economías emergentes, que para financiarse, si ellos son exportadores de materias primas y el dólar está más caro, pues me parece que no son buenas noticias. Con lo cual, habría que coger estas declaraciones bastante con pinzas y ver que va a llegar en un momento antes o después, así como la relajación de la tensión en la inflación, va a llegar un momento en el que tenga que revertir. Y viendo estos niveles tanto de divisa refugio como puede ser el dólar, o incluso estos niveles de inflación que estamos viendo, hemos conocido unas cifras no muy positivas, pues tenemos que ver o queremos ver cuál es el máximo para ver cuándo puede mejorar esta situación y pueda haber una relajación, una tensión en las diferentes áreas geográficas. Otra vez lo tenemos cayendo, un 0,5%. El eurodólar está ahora mismo cotizando en el 1,0008 dólares el euro. Cerca, por tanto, de nuevo de la paridad total, podríamos decir, si consideramos paridad total como el 1,00004 ceros. Y no sé, te quería preguntar también si podríamos volver a ver hoy al eurodólar cotizar por debajo. Ayer, en el día de ayer, lo vimos porque teníamos ese dato de inflación peor de lo esperado. Por lo tanto, los inversores esperaban que la Reserva Federal pueda ser más agresiva, de nuevo pues haciendo más fuerte al dólar y un poquito menos al euro. Por eso lo vimos cotizando por debajo de la paridad. No sé si podría ser algo que se volviera a repetir en el corto plazo. Por supuesto. Sí, al final estos puntos que estamos viendo, comentabas tú de los 4 ceros, es una situación que podemos ver perfectamente. No es muy alentadora, debido a que es una situación que nos deja una situación bastante delicada, pero sí que es cierto que estamos a nada de estar en la paridad. Incluso hemos realizado análisis en Bison Trade en los cuales publicamos previsiones por debajo de esos niveles. Tampoco muy por debajo, pero sí que por debajo de la paridad. Estamos hablando de que podemos incluso llegar a 0,9880, incluso a 0,9850. Son previsiones que hemos visto por análisis técnico y no es, en movimientos, en situaciones normales, estos movimientos en porcentajes o en pips o en puntos son movimientos muy normales. También es cierto que habrá muchísimos operadores intentando comprar en estos niveles porque la cifra psicológica de la paridad creo que es una cifra casi histórica. ¿Podríamos esperar, Ignacio, que ese eurodólar por debajo de la paridad sea algo solo y exclusivamente del corto plazo? ¿O podríamos ver estos niveles en el eurodólar más allá de las próximas semanas o incluso en los próximos meses? ¿Podría ser la nueva normalidad? Yo diría que no. Al final no creo que sea una situación y estamos en una situación de sobreventa. Estamos viendo el dólar index en 108, creo, y la pendiente de aceleración que ha tenido el dólar, como lo estamos viendo, vamos a ponerlo en pantalla, está siendo demasiado agresiva y creo que antes o después tendrá que corregir. Esto se ve, hemos visto correcciones similares en montos previos y respondiendo a tu pregunta, me parece más temporal que otra cosa y creo que de aquí a final de año es muy probable que ceda terreno el dólar, gane ciertos adeptos el euro y veamos también divisas como la libra también verse una cierta mejoría.
Bueno, por cierto, y haciendo un pequeño paréntesis en la entrevista, quería también dar una última hora que nos está llegando respecto a Twitter, una compañía que, bueno, lleva en el punto de mira desde hace ya semanas por ese acuerdo de compra o no de Elon Musk. Finalmente parece que Elon Musk ha dado marcha atrás, Twitter le ha denunciado. Bueno, pues seguimos teniendo polémica, ya no solo por ese acuerdo, sino porque acabamos de conocer que el servicio de Twitter está caído y lo está más o menos desde hace apenas unos minutos, desde las 2 de la tarde, hora española, desde las 8 de hora, por ejemplo, de Estados Unidos, de Nueva York. Lo que estamos viendo ahora mismo es que Twitter está experimentando problemas. Este jueves impiden a los usuarios, por ejemplo, de la red social actuar con normalidad. Dice que este problema se extiende también a algunas herramientas complementarias, como es el caso de TweetDeck, y que los usuarios están experimentando problemas para acceder directamente a la red social, tanto en la web como en la aplicación del móvil. Parece ser que al intentar iniciar sesión se remite al usuario a una página no disponible en la que la compañía ya indica que se van a enfocar en poner todo en funcionamiento lo más pronto posible. Bueno, pues otra noticia que nos llega desde luego desde Twitter, y aprovechando esto y aprovechando que nos quedan apenas ya 2 minutitos para conocer el dato de IPP, no quiero que te vayas, Ignacio, y quería pedirte también que nos analizaras un poco Twitter, teniendo en cuenta todo, teniendo en cuenta que, bueno, probablemente esta noticia de que el servicio está caído pues no afecte demasiado, o al menos eso es lo que esperamos, a la cotización de la compañía, pero sí que puede afectar pues todo lo que está sucediendo con el acuerdo o el no acuerdo de compra de Elon Musk. Analízanos un poquito el gráfico de la empresa. Pues mira, la verdad es que tenemos una situación que es relativamente bajista de cara a los últimos meses, y habíamos visto cómo, bueno, ya todas estas turbulencias con Elon Musk que habían creado una incertidumbre más que otra cosa, y tenemos una situación bastante curiosa, que tenemos una zona de suelos horizontales que son niveles en los que una vez que se pierden pues aumentan muchísimo las ventas, con lo cual estas noticias no son del todo buenas, aunque sean coyunturales, no son del todo buenas y puedan hacer que ciertos inversores que estaban aguantando muchísimo respecto a estas bajadas desde los $70 hasta los 36, pues puedan haberse agotado, ¿no? Llega un momento en el que el inversor tiene un límite, y esto hace que estos valores se sufran, ¿no? Pues tienen posiciones muy institucionales, pero también las minoristas o estas ventas masivas minoristas hacen que pueda haber como hay unas disminuciones. Y esto nos deja una situación que es, si no defendemos la zona de los $34, tenemos una situación en la que volvemos a atacar ya, picar piedras sobre esta zona de suelos que comentamos y vemos en pantalla, y esto puede hacer que para perderlos abrirá una nueva zona que pudiéramos ver mayores ventas, incluso habíamos calculado en el caso más pesimista hacia los $23, $24. En el caso contrario sería una vuelta al optimismo, esta salida de la oferta que habíamos conocido, podría ser que el mercado pudiera ver cómo el mercado intentaba atacar a ciertas resistencias, es decir, salir de estos canales bajistas en los que estaba inmerso, y ver cómo estábamos dispuestos a poder confiar otra vez en el valor y ver cómo el sector tecnológico, el sector Nasdaq, no podría ser más castigado y que hubiera sido descontado todos los movimientos que ya ha marcado en el gráfico. Bueno, pues ya son las 2:30 de la tarde, Ignacio, y estamos muy pendientes a ese dato de IPP que vamos a conocer en Estados Unidos. Todavía no tenemos esa referencia, estamos ahora esperando a ver si en cualquier momento podemos tener ya ese dato. Vamos a ver, por ejemplo, directamente en la página web de la Bureau of Labor Statistics, es aquí donde tenemos ese dato. Podemos ver ahora mismo que finalmente el índice de precios al productor ha subido un 1,1% en junio, ajustado a nivel de season, como dicen allí en Estados Unidos, por la estacionalidad. Dice también que, por ejemplo, la subida ha venido con también avances del 0,9% en mayo y del 0,4% en abril. Por lo tanto, ese 1,1% en junio, pues más que duplica la subida mensual que teníamos el mes anterior, en el mes de mayo. Teníamos entonces una subida mensual del 0,9%, 1,1% para el mes de junio. Finalmente es el dato que tenemos. Si miramos, por ejemplo, pues a algún otro dato que hemos tenido ahora mismo en la última hora, vemos como las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que acaban de salir ahora mismo también, son de 244.000, un poquito más de lo que se esperaban 235.000. Finalmente, dato de IPP mensual, 1,1% en junio, más del doble que en el mes anterior, en el mes de mayo. ¿Cómo lo puedes valorar así rápidamente, Ignacio? Bueno,
Estamos viendo una situación bastante anómala, porque aunque estamos viendo que necesitamos un frenazo de la economía, sí que es cierto que el sector empleado en Estados Unidos, o incluso en otras áreas, está siendo bastante sólido, y eso nos está dejando un poco con los libros, un poco, como para dejarnos al margen de las teorías que estamos manejando. La situación creo que va a ser o está siendo muy complicada. Nos está marcando un poco la pauta el sector materias primas. La tensión geopolítica no sé si está descontada, pero parece que tampoco respecto a lo que ya habíamos visto, no está marcando la pauta. Y bueno, hoy conocíamos también noticias o no muy buenas positivas el tema del gas, y creo que en estos momentos vamos a tener que ver una época estival algo más anómala de las que solemos tener. Creo que están aumentando el volumen en bastante volumen, y esto está haciendo que el mercado esté tensionado en una época del año en la que no suele estarlo. Y esto nos hace prever que vamos a tener un final de año bastante movido y creemos que la volatilidad va a volver a imperar los mercados. Bueno, Ignacio, habíamos dado de momento solo el dato mensual, habíamos dicho que la subida del IPP era del 1,1%. Vamos a dar ahora también el dato anual, que al final pues parece que luce un poco más porque es más alto, ¿no? Pero bueno, vamos a dar el dato de IPP anual. Inflación mayorista anual se sitúa en el 11,3%. Se esperaba un 10,7%, finalmente ha sido 6 décimas por encima, 11,3%. Peor de lo esperado, como teníamos ayer, por ejemplo, también en la inflación al consumidor, en el IPC, teníamos un 9,1%. Bueno, pues hoy la inflación mayorista es del 11,3%. IPP en el 11,3%, y tenemos, por ejemplo, ahora mismo, vamos a ver qué están haciendo los futuros de Wall Street. Están cayendo, en el caso del Nasdaq, un 0,79% y el S&P un 1,18%. Sí que es cierto, Ignacio, que antes de que se produjera ya la publicación de ese dato, seguíamos teniendo a Wall Street también cayendo en los futuros. Por lo tanto, ¿podríamos considerar que de momento no ha tenido efecto ese dato de inflación mayorista en los mercados? Bueno, ya venía lloviendo solo mojado, y esto me viene en línea, como hemos comentado anteriormente, que ya el mercado está descontando esta batería de datos peores de lo esperado, y no creemos que la mejoría o la previsión de la mejoría, como ya se estaba hablando hace unas semanas, pueda venir, llegar más pronto que tarde. Y esto hace que estamos retrasando las previsiones, y estos datos de inflación mayorista al final no hace más que reflejar la situación que estamos viendo, y queremos pensar o esperar que podamos ver pronto los efectos que puedan realizar o podemos ver en los mercados contra estos movimientos inflacionarios. Y esto no va a ser pronto, parece ser que se está retrasando, parecía que estamos a punto de ver ciertas mejorías, pero no hemos hecho, sin embargo, más que conocer empeoramiento de datos, y no solo ya de datos macros, sino incluso de datos imparciales, que al final han hecho que pues el pesimismo se aumente, o por lo menos se establezca más en las mentes, y esto hace que no sea algo positivo, debido a que el pesimismo hace que el apetito por el riesgo desaparezca, y nos volvamos a refugiar en activos en los que al final lo que hacen es ahondar más esta situación. Bueno, pues Ignacio Albizuri, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por analizar en directo el dato de IPP que hemos conocido en Estados Unidos. Gracias. Gracias.